Los narcisistas viven para obtener combustible narcisista y una de las fuentes más jugosas que encuentran es la de herir a personas que les rodean para poder sentirse poderosos con el control en la mano. Todos nosotros estamos inmersos en distintos juegos de poder cuando tenemos a un narcisista en nuestras proximidades. Quizá donde mejor se ve esta circunstancia es en el ámbito de la pareja. En sí, que exista cierta rivalidad o desacuerdo en la relación puede ser aceptable. Ahora bien, en este tipo de disputas, en donde lo que se busca es herir al otro, no todas las estrategias son válidas. Los narcisistas cuentan con un amplio abanico de mecanismos para manipular en la esfera social. Algunos son muy explícitos, como cuando levantan la voz, agitan violentamente los brazos o se aproximan amenazadoramente a la víctima. Otros, en cambio, son mucho más velados, lo que no quita para que puedan ser mucho más agresivos y dañinos. Frente a las agresiones directas, una persona tiene más claridad y más herramientas para responder. No hay ambigüedad en esas formas de violencia. En cambio, cuando se emplean recursos ocultos, callados, subrepticios, el mecanismo de herir para controlar suele ser más eficaz. Hay incluso varias formas de herir para controlar que se disfrazan incluso de buenas acciones. Lo más habitual es que resulten más eficaces con personas inseguras o de carácter dependiente, ya que estas condiciones facilitan enormemente la manipulación. Es muy importante aprender a identificar esos mecanismos para desactivarlos e impedir que alcancen su cometido. Vamos a ver hoy 5 de ellos. En primer lugar, callar de forma pasivo-agresiva. Este es un mecanismo que podríamos llamar de guerra fría, para mantener al otro en ascuas o alimentar su inseguridad. Aquí no hay gritos ni palabras altisonantes. Lo que hay es una comunicación lacónica en la que al otro se le contesta con monosílabos, a pesar de que es evidente que necesita respuestas más amplias y concretas. Es una agresividad silenciosa que no necesita gestos violentos, que se transmite en el silencio. Esta misma manera de herir para controlar también se ejerce guardando silencio sobre asuntos importantes que conciernen al otro. No se le informa o se le informa a medias, siempre con el propósito de crear desconcierto y cierta confusión. Este tipo de silencio es el que conocemos como pasivo-agresivo. La conocida ley del hielo, o mantenerse en silencio, no es más que una forma de control y manipulación pasivo-agresiva. En segundo lugar, bloquear el diálogo para mantener el conflicto. Este mecanismo de herir para controlar es similar al anterior, pero no exactamente igual. En este caso, lo que hay es un bloqueo sistemático al diálogo sobre puntos específicos. Por lo general, se impiden o sabotean las posibilidades de tratar ciertos temas que casi siempre tienen que ver con errores o vacíos de quien ostenta el poder en la relación. Es posible que se acuda a la desviación del asunto central quedándose solo en las ramas. También es habitual que se reaccione con evidente malestar al mencionar ciertos temas o que la otra persona comience a victimizarse. Otra forma también frecuente es cuando se cambia de tema inesperadamente al comienzo de una conversación para evitar tratar el tema que le desagrada a este personaje. Es probable que ante la violencia soterrada que estas tácticas suponen, esto lleve a su interlocutor a evitar este tipo de diálogos, bien sea de forma consciente o inconsciente, con lo que el manipulador consigue finalmente su objetivo. Antes de comenzar este vídeo, me gustaría presentaros el último libro de la colección Cómo conocer a un narcisista.
En él tratamos todo lo relativo a esos síntomas que nos permiten identificarlo, hablamos del origen, hablamos de todas esas cosas, esas peculiaridades que tienen los narcisistas y que permiten distinguir el narcisismo de otros trastornos. Además de este libro, también os recordamos que tenemos La madre narcisista, El contacto cero y La técnica de la piedra gris. Cualquiera de estos libros de esta colección podéis adquirirlos en Amazon al precio de 10 euros o $10 y si los queréis dedicados podéis pedirlos a antoniodevicente24@gmail.com indicándonos el país desde el que nos habláis y podéis pagarlo en el mismo precio sin ningún gasto de envío. En tercer lugar, trivializar al otro, que no es más que otra forma de herir para controlar. La burla, la sorna o el sarcasmo no son más que otras formas de restarle valor a lo que pueda hacer el otro. También es frecuente que se le pidan credenciales o referencias para tener en cuenta todo lo que dice. El objetivo en el fondo es minimizar al otro y de este modo descalificar lo que dice o que manifiesta. Otra forma que adopta también este mecanismo de herir para controlar es el de acudir a los puntos débiles del otro o a sus errores, aunque esto no venga al caso. De este modo se desvía la atención hacia aspectos incómodos para la otra persona, hacia sus debilidades, fracasos o equivocaciones del pasado. El propósito final de todo ello es hacer insignificante al otro, que pierda la seguridad en los argumentos que manifiesta. De alguna manera se trataría de un ataque a la autoestima del otro, restándole valor como persona. En cuarto lugar, negar la responsabilidad propia. Esta es otra forma común de herir para controlar. La intención aquí es justificar cualquier error que haya cometido el narcisista. El objetivo es no admitir la equivocación, ya que esto se considera como una especie de rebaja frente al otro. Por ello, incluso se miente para eludir cualquier responsabilidad en cualquier error que se haya cometido anteriormente. También es posible que se minimice la equivocación aunque ésta haya sido grave. Se le resta importancia e incluso se acusa a la otra parte de darle mayor relevancia de la que tiene. Asimismo, no es raro que ante el señalamiento de un error, en lugar de admitir su responsabilidad, el narcisista termine hablando de los errores de quien lo cuestiona. Atacar al otro con sus propios errores es una forma de hacer daño para ejercer el control. Otra manera en la que se ejerce esta manipulación es haciéndose la víctima y culpando al otro de haber ejercido la presión o haber actuado para que el narcisista cometiera el fallo, descargándose él la culpa por el error que ha cometido y endosándosela completamente al otro. En quinto lugar, culpar y criticar. Se podría decir que esta es la forma más clásica de herir para controlar. También es una de las que logra disfrazarse con mayor éxito. Consiste, en primer lugar, en trasladar la responsabilidad de un problema hacia el otro. Eres tú quien me hace enfadar. Se le dice como si del otro dependieran nuestras emociones. El ciclo se completa con una serie de críticas, quizá no muy intensas o profundas, pero sí continuas y reiterativas. A cualquier acto o palabra de la otra persona se le buscará un pero, de modo que se genera la presión de que siempre está en el lugar del error. Todos estos son mecanismos de manipulación verbal y como no son explícitamente violentos, se aceptan con cierta facilidad en el marco de la relación de pareja, de la familia o del trabajo. Es importante comprender que son actos de una violencia psicológica inusitada, por lo que demandan de una buena dosis de asertividad por nuestra parte. Evidentemente, este tipo de manipulaciones, al ser de bajo nivel de violencia, pasan muchas veces inadvertidas y en algunos casos llegan a destruir la autoestima de la otra persona sin que ésta se dé cuenta. Aunque son muy frecuentemente utilizadas por narcisistas y psicópatas, también muchas personas las usan en muchas ocasiones sin entender el tremendo daño que están provocando. Quizá también porque han visto utilizarlas en su propia familia y las han adoptado como una forma normal de comunicación.
Si amamos y respetamos a las personas que nos rodean, deberíamos desterrar para siempre estas manipulaciones pasivo-agresivas que tanto daño provocan. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.